planificación. Y es lo que voy a empezar a explicar en la introducción de ello. Este va a ser el contenido que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver como que la introducción, la descripción del problema, la metodología, un poco de experimentación y la bibliografía. Entonces, primero, ¿qué es la planificación en inteligencia artificial? Cuando ustedes les preguntan qué es planificación en general, ustedes se pueden imaginar que es como, cuáles son las actividades que ustedes pueden ir realizando para cumplir cierto objetivo. Sea que ustedes tengan que planear para venir a la escuela, cuál es la trayectoria que tienen que realizar desde que se levantan hasta que llegan acá. Entonces, la planificación de inteligencia artificial va a ser el proceso de buscar y de formar una secuencia de actividades que les permita alcanzar un cierto objetivo. Esta imagen de aquí que vemos aquí abajo es el ejemplo clásico cuando ustedes busquen lo que es planificación automática o planificación de inteligencia artificial, el cual se trata de, por ejemplo, le llamaban, el problema de Sussman. Lo que trata es de que yo tengo un estado inicial y tengo un estado final. El estado inicial es cómo empieza el problema y a dónde quiero llegar sería el estado final. De aquí de Sussman lo que él decía es que, por ejemplo, si yo tengo 3 cubos aquí y el objetivo es que esté sobre esta mesa este cubo A, el B esté sobre A y el C esté sobre B, es decir, que quede de esta forma de acá. Y lo que él decía era que si yo tengo esto, yo lo podía particionar en 2 objetivos. Primero poner A sobre B y luego después poner C sobre B. Pero esto, si hacía varios objetivos, si lo particionaba y hacía primero un objetivo, si yo, por ejemplo, para poder poner este sobre este, tendría que quitar este de aquí encima y luego poner este arriba de este. Sin embargo, al poner yo este de arriba de este, pudiera tener problemas con el siguiente objetivo de acá. Entonces vamos a explicar esto. Supongamos que tengamos aquí 4 cubitos sobre la mesa. La idea es de que ustedes tengan, todos están sobre la mesa y este es mi estado inicial, dónde empieza y qué es lo que quiero obtener, es decir, que estén apilados de esta forma. Las reglas en esto es de que ustedes tienen un brazo mecánico, cada una de las actividades se realiza una a la vez y yo voy a ir agarrando cada uno de estos y voy a ver cuáles son las acciones que yo puedo hacer para que pase esto. Entonces, si ustedes se fijan acá, una de las soluciones que pudieran tener es que primero levantan el cubo D, lo apilan sobre D, luego levantan B, lo apilan sobre A, luego levantan D, lo ponen sobre la mesa, luego levantan C, lo apilan sobre B, luego levantan D y lo ponen aquí y finalmente tienen este objetivo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que, de qué se trata la planificación? Que yo defina cuál es mi estado inicial, que yo defina cuál es mi estado final y que la planificación de manera automática me dé todos estos pasos de manera que llegue a este objetivo. ¿Ok? Este es el proceso general de la planificación. Yo tengo aquí un modelo de planificación, el cual voy a meter a un planificador, el cual me va a generar un plan. Entonces, ¿qué significa este modelo de CAP? Entonces, obviamente tienen que tener un lenguaje de definición de dominios de planificación y para eso existe este que es PDDL, que finalmente es un lenguaje que está centrado en las acciones. Una acción es algo que yo puedo hacer que me trae una consecuencia. Entonces, finalmente es una estandarización de manera que yo pueda modelar este tipo de problemas de planificación, el cual va a utilizar precondiciones. Las precondiciones es que tiene que ser cierto en cierto tiempo para que yo pueda realizar esa acción. Y está también compuesto de las poscondiciones, es decir, aquellas, el efecto que va a tener una vez que yo realice esta acción. Este modelo de planificación que se hizo en este lenguaje está compuesto de 2 archivos acá. Uno es el dominio y otro es el problema. De aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿de qué está compuesto el dominio? El dominio está compuesto de, primero, predicados, es decir, aquellas relaciones que van a existir entre los objetos. Por ejemplo, para un problema educativo, yo pudiera decir que yo quiero que un estudiante esté disponible. Yo quiero que un estudiante esté inscrito en cierta materia.
Esto sería un ejemplo, por ejemplo, de lo que sería un predicado. También tengo lo que son las acciones o los operadores, es decir, aquí abajo podemos ver que yo debo de cumplir un conjunto de precondiciones, donde esas precondiciones pueden ser un conjunto de predicados o funciones que estén antes para que yo pueda cumplir esta acción, y va a tener un conjunto de efectos. ¿Quiénes pudieran ser nuestros objetos? Por ejemplo, las materias, los temas, los subtemas, algunas actividades de aprendizaje o inclusive el mismo estudiante. Esto nosotros lo metemos a los planificadores y bueno, perdónenme, me faltó definir el problema. En el problema nosotros vamos a definir obviamente el estado inicial, es decir, en dónde estoy ubicado actualmente. En el caso, por ejemplo, de la modelación que veíamos ahorita de los cubos, era cómo es que estaban distribuidos los cubos. En un programa educativo, entonces, bueno, en un problema, yo tendría que decir cuál es la situación del estudiante, si está inscrito en una determinada materia, si ya realizó determinadas actividades o no, si ya aprobó alguna otra materia que yo necesite para poder realizar otra. Entonces, ese es el estado inicial. Y la especificación objetivo es qué es lo que yo quiero, que el alumno apruebe determinado subtema, determinado tema, o quiero que apruebe toda la materia. También, dentro del problema, yo tengo que identificar algunas métricas a optimizar. Dentro de las métricas, yo pudiera decir cualquier función que yo haya declarado dentro de mi modelo, yo lo puedo utilizar como una métrica. Una métrica común sería minimizar el tiempo total de una actividad. Para posteriormente lo vamos a pasar acá a los planificadores. Y bueno, ¿qué son los planificadores? Estos son algoritmos de propósito especial que sirven para interpretar estos lenguajes de modelación de planificación para que me pueda dar a su vez una solución. ¿Y a qué le vamos a llamar solución? A este conjunto o secuencias de actividades. Es decir, que me diga qué actividades yo tengo que realizar dado mi estado inicial y el estado objetivo que yo quiero, qué pasos son los que tengo que realizar para que me dé esta secuencia de actividades. Y finalmente, este es todo el proceso de planificación. Se realiza una modelación, se mete a un algoritmo de planificación y nos va a obtener una secuencia de actividades. Esto nosotros lo utilizamos para poder desarrollar lo que son las trayectorias de aprendizaje. Sin embargo, si ustedes se fijan, pueden hacer cualquier otra planificación, sea de logística, sea de producción, siempre y cuando quieran saber cuál es la secuencia de actividades que se quieren realizar, definiendo previamente cuál es el estado inicial que tienen y cuál es el estado final. Ahora, si ustedes se fijan, volviendo a este ejemplo del mundo de los bloques, aquí únicamente me va diciendo los pasos que va haciendo, pero no considera el tiempo. ¿Sí? Entonces, dentro de la planificación existe cuando yo realmente cada una de las actividades requiere un cierto tiempo para realizarse, que es lo que a nosotros nos importa, porque cada una de las actividades que realiza un estudiante tiene una duración. Este sería un ejemplo del modelo de planificación que nosotros desarrollamos para generar las trayectorias de aprendizaje. Aquí, si se fijan, viene una palabra que dice durative action, es decir, cada una de las actividades tiene duración. Si ustedes se fijan, todo este conjunto de aquí son predicados y funciones que yo utilizo para describir esta acción en específico, las cuales son precondiciones que se deben de cubrir antes de que se pueda ejecutar esta acción, y todos estos de acá son los efectos que se hacen cuando yo realizo esta acción. En este de aquí, lo único que estoy diciendo es que el estudiante esté disponible para que pueda realizar una cierta actividad, que el estudiante esté inscrito en esa materia para que pueda realizar una actividad, que esa actividad no se haya realizado antes. Estos de aquí me sugieren, y bueno, no me sugieren, me dicen que una actividad pertenece a un subtema, que pertenece a un tema, que pertenece a una determinada materia, el recurso que está asociado con alguna actividad, llámese libro, computadora, etc. Aquí este de aquí me dice que una actividad no tiene ninguna relación con alguna otra actividad. Por ejemplo, si yo digo que leer el capítulo 3 no tiene ninguna relación con alguna otra actividad. Cuando tiene relación es cuando la actividad tendría una relación aquí.
donde dice que para yo poder realizar, supongamos, la unidad 4 debe haber visto la 3, la 2, la 1. Eso sería tener una relación. Y aquí es el valor, esto me va a permitir que no haga más actividades de las necesarias. Es decir, si considerando que cada una de las actividades tiene algún valor, no vamos a poder realizar más actividades de las que yo necesite para poder decir que yo aprendí la unidad. El efecto que va a tener esto de acá es que una vez que yo realice esta acción, el estudiante vuelve a quedar libre. Si se fijan, estoy haciendo una negación de que el estudiante está libre. Inicialmente no está disponible, más bien, porque está ocupado realizando la actividad. La cantidad de recursos de 13, y una vez que se libera, aquí esta parte de aquí, que es el EN, ahora sí, libero al estudiante, incremento una utilidad que yo estoy diciendo que cada una de las actividades que yo realizo me representa una utilidad para ello. Niego donde ya no había hecho la actividad, y acá digo que yo ya la hice, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de una de las acciones que nosotros tenemos. Son más acciones en las cuales se define, por ejemplo, si un estudiante se va a inscribir en una actividad, si la actividad, este tipo de actividades, si no tiene ninguna relación con ninguna otra, si una relación de precedencia, si ya se aprobó algún subtema, si ya se aprobó un tema. Y esta sería lo que es la estructura que nosotros manejamos. Tengo una materia, la cual tiene un conjunto de subtemas, la cual tiene un conjunto, de temas, un conjunto de subtemas. Y cada uno de ellos tiene una actividad de aprendizaje aquí. Si ustedes se fijan, por ejemplo, yo tengo estas 3 actividades que pertenecen específicamente a este subtema, de este tema, de esta materia. Cada una de las actividades tiene una utilidad o un score, una duración que tiene que considerarse y un recurso asociado. Esta de aquí, esta actividad que se ve en rojo, pudiera ser para considerar aquellas actividades que se consideran obligatorias, es decir, llámese un examen o una actividad que el maestro diría, esta actividad es obligatoria para que la realicen. Generalmente son los exámenes. Esta relación de acá es que para yo poder realizar esta actividad en específico, debía haber realizado esta actividad. Si supongamos que cuando están haciendo, por ejemplo, sumas, restas, multiplicación, división, casi siempre empezamos con sumas y restas y luego multiplicación y división. Si supongamos que esto sea acá, yo no puedo haber visto, no sé, multiplicación si antes no vi cómo sumas. Serían las relaciones de 1 a 1. En este de acá, estas 2 actividades, esta en específico depende de esta actividad y depende de esta otra actividad. Y, por ejemplo, esta actividad depende de que este subtema ya se haya realizado, independientemente de cuáles actividades se seleccionaron que ya se haya realizado. Entonces, pues en este ejemplo podemos ver cómo modelamos nosotros nuestro problema para poder representar estas trayectorias de aprendizaje. Aquí en la metodología, pues utilizamos lo que es el proceso de planificación que ustedes vieron anteriormente. Nosotros utilizamos unos planificadores, en este caso fue el Gplan y el PG. Cada uno de ellos tiene un algoritmo de solución diferente. Y también realizamos un modelo matemático. En el anterior, nosotros hicimos un modelo de planificación para que nos diera estas secuencias de actividades, pero no sabíamos qué tan lejos estaba de una solución óptima, por así decirlo. Si nos regresamos nosotros al problema de los bloques, si alguno lo pudo visualizar, se hicieron un poquito más de pasos de los que se pudieron haber hecho. Sí, había otras formas de hacerlo más fácil. Y a veces, y eso tiene mucho que ver con el algoritmo de solución que se utiliza. Entonces, para que nosotros pudiéramos conocer qué tan lejos estábamos de una solución óptima en cuanto a la selección de una actividad en específico y el ordenamiento de ellas, desarrollamos un modelo matemático. En nosotros lo que hicimos fue definir, bueno, las actividades solo se pueden realizar una sola vez, o sea, hicimos un conjunto de suposiciones. De acuerdo a la métrica que se fuera a optimizar, en este caso nosotros utilizamos minimizar el tiempo total, nosotros íbamos, obviamente va a haber actividades que no van a ser seleccionadas, todas las actividades tienen una duración y un recurso asociado y una utilidad. No consideramos en el modelo matemático la secuencia, únicamente la selección de aquellas actividades que me cumplieran mi función objetivo. Dentro de los parámetros pues tenemos lo que es la utilidad, la duración y aquí una máximo y mínimo de acumulación, es decir, como si fuera una calificación. El mínimo sería 70, que es el pase para un alumno de pregrado,
un 80 para maestría, y el máximo supongamos que sea 100 para que un alumno no haga actividades de más. Tenemos dos conjuntos, el conjunto de las actividades que eran obligatorias y el conjunto de todas aquellas actividades que tienen una relación de precedencia con una anterior. Las variables de decisión, que son base binaria, X y J, que va a ser 1 si esa actividad se selecciona, y 0 si no. Una variable auxiliar que me va a permitir ir viendo toda esta acumulación de utilidad. Y este sería el modelo. Esta es nuestra función objetivo, la cual me está minimizando el tiempo total, el cual estamos diciendo que todo lo que yo, de todas las actividades que yo seleccioné, sea mayor a un mínimo, a un menor a un máximo. Esta es la que me permite guardarlo. Esta es la que me dice de las actividades que son obligatorias. No, perdón, esta de aquí, las actividades obligatorias. Esta es la que tiene relación de precedencia una actividad con otra. Aquí decidimos de que si una actividad tiene una relación de precedencia con una anterior y ha sido seleccionada, entonces se seleccione la que necesita. La naturaleza de las variables. Y posteriormente lo que hicimos fue, ok, ya con el modelo matemático conocemos qué tan buenas soluciones podemos tener. Hicimos una combinación del modelo matemático con la planificación para poder obtener soluciones. Y entonces aquí le voy a dar oportunidad al doctor Romeo para que explique un poquito más acerca de la modelación que se hizo y si quiere detallar más. Está bien, gracias. Poniendo un poquito en contexto esto, ¿cuál fue la motivación para la generación de trayectoria de aprendizaje, ¿verdad? Learning trajectories, como le llamamos en inglés? La motivación es de que con la digitalización de los recursos educativos, ¿verdad? El estudiante tiende a ser más autónomo. No sé si ustedes estén de acuerdo, porque hay muchos portales en internet como Coursera, Edu, Max, y hay un montón de Stanford, MIT pone sus cursos en línea que permite al estudiante tomar un curso, tomar las actividades de aprendizaje de ese curso y pues llegar a cierto nivel de conocimiento. El propósito la motivación de esta investigación es, bueno, si vamos a digitalizar las actividades de aprendizaje, ¿existe alguna forma en que nosotros podamos generar trayectorias que sean más personalizadas a las preferencias de los usuarios? Es decir, automatizar lo que los usuarios van a tomar o van a aprender. Yo siempre pongo el ejemplo de que allá en nuestra facultad o en FIME, pues tenemos el caso de que queremos aprender para satisfacer el score mínimo, al menos, ¿verdad?, en la menor cantidad de tiempo. Hay mucha gente que trabaja y pues ellos quieren pasar, pero pues quieren emplear la menor cantidad de su tiempo. Otros pueden ser que yo quiero aprender, ¿verdad?, de forma que estos horarios no se empalmen con mi trabajo de fuera de la escuela, o yo quiero aprender de una manera más visual, usando tal vez videos en vez de libros de texto. Entonces, la manera en que el usuario interactúa con todo lo que es el repositorio digital de aprendizaje puede variar. Entonces, lo que queríamos desarrollar es una teoría que permita a los usuarios, ¿verdad?, tener esta flexibilidad a la hora de calcular sus trayectorias de aprendizaje. Esa fue una parte de la motivación. La segunda parte de la motivación, y en la que también nos estamos orientando hacia las industrias, es de que las industrias, cuando están en su etapa de contratación de personal, lo que se encuentran es que los recién graduados tienen un déficit muy grande de conocimientos, ¿verdad? En parte porque pues, la industria puede desarrollar aplicaciones muy específicas que en la universidad o en el entorno educativo no se enseñan o no se satisfacen. Entonces ellos tienen que emplear recursos, ¿verdad?, dinero, para entrenar a esa nueva workforce, ¿verdad?, a sus nuevos contratantes. Entonces muchas industrias están necesitando actualmente de metodologías, de recursos digitales que puedan automatizar este entrenamiento inicial para poner a punto y forma a cada uno de sus nuevos empleados, ¿verdad? Entonces, esa es la motivación detrás de esta investigación. Como ustedes podrán ver, el área de planificación es muy importante porque yo lo comparo mucho a Machine Learning, ¿verdad? Cuando escuchamos inteligencia artificial pensamos que Machine Learning es como que inteligencia artificial, es un sinónimo, ¿no?
Y en realidad la inteligencia artificial tiene muchas subáreas y planeación es una de las más importantes. Si ustedes se ponen a pensar, los humanos realmente somos los únicos que planeamos. O sea, puede ser que los animales o algunos otros seres pueden aprender ciertas respuestas de la gente, pero si ustedes quieren desarrollar un plan completamente detallado para conseguir un objetivo, en realidad los seres humanos somos los únicos que tenemos esa capacidad de abstracción y también de detallar muy específicamente este contorno de planeación. Entonces, por eso mismo es muy importante y se utiliza para muchas áreas de aplicación. Nosotros podemos ver planeación en robótica, ¿verdad? Para que los robots lleven una serie de secuencias de aprendizaje. Podemos ver planeación en los rovers que están en Marte. Es obviamente que pues, no van a estar los científicos dictando desde la Tierra qué es lo que va a hacer el rover en Marte, ¿no? Podemos ver planeación en los servicios web que tenemos actualmente. Hubo mucha investigación en cómo el usuario, qué es lo que requiere el usuario y cómo conecta servicios. Por ejemplo, si ustedes se van o por lo que hicimos ahora que venimos aquí, pues se van a algún portal como Travelocity. Ahorita Travelocity te está ofreciendo que si el hotel, que si el avión, que si la renta de carro. Entonces, ¿cómo conectas tú o generas planes para los usuarios para que puedan desarrollar sus objetivos que tengan que desarrollar en estos casos de viaje? Planes en turismo, planes en e-commerce, en sitios de e-commerce para venderle al cliente. Entonces, planeación como tal se aplica a muchas áreas y lo que es actividades de aprendizaje es una de esas áreas donde nos estamos tratando de desarrollar. Entonces, no sé si me dejó Cristina, ¿verdad? Aquí la metodología. Bueno, pues los resultados, ¿qué es lo que hemos generado ahorita? Ahorita lo que tenemos es la teoría básica. Lo que queremos desarrollar ahora son las herramientas para que el usuario pueda interactuar con estos recursos digitales y te presente un plan que sea personalizado a ti. Hay cosas que, por ejemplo, a los educadores les interesa mucho. Cuando nosotros primeramente sometimos este trabajo de investigación, lo sometimos a una revista, a un journal que se llama ¿cómo se llama el journal? Es Educación en Inteligencia Artificial, Artificial Intelligence in Education. Es un journal de Springer. Y ellos nos criticaron el trabajo diciéndonos, está muy padre la teoría matemática, está muy padre toda la parte de AI, pero nosotros queremos ver reflejados, ¿verdad? Cosas subjetivas del estudiante. Para los educadores es muy importante, por ejemplo, capturar información del estado emocional o mental del estudiante, del estado de engagement del estudiante, ¿verdad? En un recurso digital, del nivel de estrés del estudiante, ¿verdad? Del nivel de interés o estilo de aprendizaje que un estudiante tiene en particular para aprender. Pero esas cosas muy subjetivas todavía no estamos ahí para representar. Entonces lo que pusimos nosotros fue la parte cuantitativa, lo que es en teoría más fácil de medir, como el score que tú vas acumulando conforme vas desarrollando tus actividades de aprendizaje, la utilización de los recursos digitales. Si ustedes se ponen a pensar, pues las computadoras son finitas, ¿verdad? La universidad, pues la UNACH tiene un número determinado de computadoras y ese número o ese recurso pues es limitado y pues tiene que satisfacer a las necesidades de todos. Entonces eso es algo que nosotros podemos modelar, ¿verdad? Si se requiere que se utilicen ese tipo de recursos, pues se van a generar trayectorias que estén dentro de las restricciones de los recursos disponibles, ¿verdad? Entonces son cosas cuantitativas que podemos modelar. La duración de las actividades, las relaciones de precedencia, relaciones entre actividades, las famosas hard constraints que tenemos, como por ejemplo un examen puede ser un hard constraint. Claro que a veces nos volamos la barra, ¿no? Pues no vamos al examen, ¿verdad? Pero en realidad una restricción hard o dura es un examen, ¿verdad? Tienes que estar presente. Entonces ese tipo de cosas cuantitativas lo modelamos y podemos generar ahora trayectorias de aprendizaje que antes no teníamos. El estado actual de nuestra investigación es que está modelando ya el estrés del estudiante en base a el trabajo que llevas acumulado y los tiempos límites de deadline, ¿verdad? De lo que te falta por llegar. Entonces estamos ahí haciendo unas relaciones, ¿verdad? Matemáticas para tratar de identificar qué tanto estrés tienen ustedes. Y parte del objetivo es pues tratar de reducir el estrés en ustedes, ¿verdad? De tal manera que maximice el aprendizaje que ustedes van a tener. Entonces eso es en lo que estamos ahorita actualmente. Pues aquí tenemos unos resultados iniciales. Pues como no tenemos benchmarks, como decía el profesor Liu, tenemos que generar benchmarks
o problemas. Entonces, pues básicamente generamos algunos problemas artificialmente, variando la cantidad de materias, cantidad de subtemas y cantidad de actividades de aprendizaje, y pues evaluamos algunos algoritmos que están disponibles actualmente. Y en base a la relajación que nos habló Cristina del modelo matemático, nos permite medir cómo se encuentran los algoritmos heurísticos con respecto al óptimo. Entonces me está diciendo aquí que este es el porcentaje de gap, ¿o de qué? Distancias resueltas que tenemos. Podemos ver que para los más grandes, cuando llegamos a 4 o 5 temas, subtemas y actividades de aprendizaje, estamos hablando más o menos como de 1000 o 900 actividades de aprendizaje, ya algunos algoritmos empiezan a sufrir, ¿verdad? Ya no pueden resolver o generar trayectorias para los usuarios. Entonces tenemos un problema de escalabilidad, o sea, los algoritmos actuales están restringidos en la cantidad de temas, subtemas y actividades que pueden tomar para desarrollar una solución. Y aquí tenemos el gap, es decir, qué tan eficientes o qué tan cercanos nos encontramos al óptimo. Obviamente, a mayor gap, pues es peor la solución que nosotros estamos presentando. Nosotros queremos acercarnos lo más posible a la solución óptima. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que la solución óptima es la línea azul, que pues es obviamente cero, no hay ninguna diferencia. Y aquí vemos que hay un 10%, 12% en un algoritmo y hasta un 25% de solución de diferencia con la otra. ¿Qué significa que haya diferencia con una solución óptima? Pues significa básicamente que el plan que tú tienes pues no es un plan atractivo, ¿verdad? Si tú puedes realizar o aprender una materia o te garantizamos que saques un 70 en una materia con, no sé, 20 horas de estudio, pues en una solución óptima te está garantizando lo mismo con 70, 80 horas de estudio, ¿verdad? Esa es la diferencia, ¿verdad? En lo que es el porcentaje de suboptimalidad que tenemos acá. Entonces todavía falta mucho trabajo, y lo mismo tenemos con lo que es el tiempo de solución, que aquí pues estamos en el orden de 110 milisegundos, pues eso sí es bastante rápido. Aquí tenemos lo que es también la utilidad, es decir, el score que ustedes pueden obtener o que el estudiante puede obtener, ¿verdad?, cuando nosotros vamos variando el tipo de problema para los diferentes relaciones de temas y subtemas, ¿verdad? Y tenemos más resultados. No me voy a explicar. Bueno, el trabajo que tenemos aquí fue presentado en un journal, ¿verdad? Está en Computational Intelligence, así se llama el journal, y pues presenta básicamente todo las relaciones que nosotros encontramos en cuanto a calidad y tiempo, ¿verdad?, a la hora de generar este tipo de trayectorias de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, pues, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Tengo dos. Primero ya un comentario y luego una pregunta. En cuestión de su investigación, la veo muy interesante, ya que yo estoy en una carrera en línea, y medir el estrés o medir lo que está sintiendo el usuario, pues es algo muy sorprendente, ¿no? Porque si entre nosotros físicamente a veces nos cuesta entender qué está sintiendo nuestro vecino, pues ahora una computadora que haga esto, pues es algo muy interesante. ¿Cómo podría tal vez apoyarse en la manera en que se me ocurre? Tenemos algo que se llama preuniversitario. Muchas veces un del uso de un programa puede ayudar a detectar ciertos patrones de ese usuario. Un ejemplo, si en su primer bloque de módulo de materias entra y lo primero que hace es irse a la ventanilla de video, sabemos o intuimos de que es alguien que le gusta más lo auditivo y visual. O si en el primer módulo que entramos el estudiante se va a los libros de texto o a los links, pues sabemos que es alguien que le gusta más leer o algo así. Estas pueden ser ciertas datos o intuiciones que nos puede dar el comportamiento para hacer ya después un programa en forma, en el cual, en base al preuniversitario que tuvo, que fue detectando el patrón de comportamiento de este estudiante, ya se refleja al estar en primer semestre, ahora sí utilizando lo que es pues el módulo de competencia de este semestre. Y esa es la opinión que tengo.
Y mi pregunta sería, en esto de la planeación, porque a mí me gusta mucho la Facultad de Contaduría y Administración, porque eso es lo que hacemos, planear. La administración es planear. Y desarrollar software es dividir los planes en pequeños subplanes, y esos subplanes en microplanes, y así dividirlos. Pero a veces se nos vuelve algo tan tedioso, y esa es mi pregunta: ¿cómo saber hasta dónde detenernos en las divisiones de los planes? ¿Cuándo sabemos que ya está correcto? Porque muchas veces encontramos que a veces se puede desmenuzar más, y entre más desmenuzado esté, para la máquina es más preciso. Pero ¿en dónde detenernos? Por favor, gracias. Ok, buenos comentarios. Voy a buscar los comentarios iniciales. Uno de los aspectos relevantes de planeación, como lo mencionó Cristina, es que te da la oportunidad de planear a partir de un estado inicial. Es decir, el estado inicial en nuestro caso podría ser el input, podría estar alimentado por todos estos conocimientos, el examen de admisión, los resultados de secundaria preparatoria. O sea, esto es parte de la modelación. Y conforme uno va planeando semestre tras semestre, el estado inicial va cambiando, obviamente, ¿verdad? Porque pues el achievement del estudiante pues va cambiando. Entonces, pero todo eso es el input de lo que el sistema te da. O sea, nosotros en la modelación teórica, en teoría, págase la redundancia, podríamos capturar esta información externa relevante de diferentes sistemas educativos. Ese es un comentario. El otro comentario que... ¿sí? El otro comentario que mencionaste sobre la planeación de que lo vas particionando hasta dónde detenerte, este es un problema general o global del área de inteligencia artificial. Es decir, dentro del área de inteligencia artificial hay una subárea que se llama Knowledge Representation, representación del conocimiento. Porque al final de cuentas lo que queremos nosotros en esta área es que las máquinas tomen decisiones por nosotros. Entonces, para que ellas puedan tomar decisiones por nosotros, tú tienes que ser capaz de representar el conocimiento, es decir, si no, ¿cómo van a razonar? ¿Verdad? Esa es la parte de modelación, y es muy tricky, como dijeran en inglés, porque depende mucho del modelador y de las técnicas que tenga a su alrededor para determinar el nivel de detalle al que quiere llegar. A veces detallar demasiado un problema es contraproducente. A veces detallar el problema de una manera muy abstracta es contraproducente. Depende mucho del área de aplicación y depende mucho del experto de esa área. Una cosa importante también dentro de la parte de reconocimiento o de Knowledge Representation es que la IA, inteligencia artificial, es interdisciplinaria. Si ustedes recuerdan la plática del profesor Liu, él decía que se apoyaba en teorías sociales para venir con estos modelos sobre fake news, ¿verdad? Nosotros en nuestra área tenemos que lidiar un poco con lo que es la psicología, es decir, la representación, la parte educativa, cómo ven los psicólogos lo que es el aprendizaje, ¿verdad? La parte cognitiva. Entonces también es bastante tricky, ¿no? Por eso ahorita si vieran mi currículum, ¿verdad? Tengo un montón de libros de psicología, es lo que estoy tratando de entender, ¿verdad? Todas las teorías relacionadas a cómo el ser humano aprende, porque es importante para poder alimentar estos sistemas, ¿no? Entonces, o tener un equipo multidisciplinario que se encargue de llenar esos vacíos que tú no tienes como tecnólogo, ¿verdad? Entonces, pues es bastante tricky, pero también bastante interesante, ¿no? ¿Sí? Una pregunta. Estas técnicas de modelación en su mayoría están basadas en una lógica bimodal. ¿Hasta qué punto se han incorporado las nuevas teorías de lógica difusa, toda vez que el comportamiento humano no tiene dos estados, o sí o no? Entonces la lógica difusa nos permite precisamente tomar en cuenta todos esos estados intermedios. Sí, es excelente su pregunta. De hecho es algo que nosotros estamos tratando de incorporar. ¿Por qué? Porque si ustedes se van o se ponen a pensar, nosotros compartimos formas de aprendizaje, es decir, no somos binarios, o no eres completamente visual, no eres completamente kinestésico, no eres completamente, o sea, tenemos algo de todo. Entonces hay fusines en la forma como nosotros aprendemos. El trabajo futuro de esto es cómo mezclamos o incorporamos la lógica difusa o teoría de lógica difusa con modelos abstractos de planeación. Ya tenemos la base teórica,
Todavía nos falta incorporar cosas más subjetivas como es el estado emocional y el estrés y todo ese rollo, Donde pero cada- cómo conectamos, ¿verdad?, diferentes teorías para generar un modelo más robusto. Entonces estamos todavía en eso. Bueno, pues está muy interesante, ¿no? Sobre todo ahora que se está dando mucho todos los contenidos educativos que están en línea, que se puedan ver. ¿Hacia dónde consideras que debes dirigir la investigación? ¿A simplificar el modelo para que los algoritmos estándares puedan resolverlo? ¿O a generar, o a optimizar, o a generar otros algoritmos y modificarlos para que se adapten a esa complejidad? Muy buena pregunta, ¿verdad? Es una pregunta que no tengo una respuesta así muy clara, ¿verdad? Que pues yo quisiera atacar todas las líneas que menciona aquí el doctor. Pues básicamente lo que vemos, si ustedes ven, o lo que hemos hecho hasta ahorita es que nosotros utilizamos algoritmos de propósito específico. ¿Qué quiere decir esto? General, más bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos algoritmos resuelven cualquier problema que tú especifiques en estos estándares. No tienen ningún conocimiento del área de aplicación, son ciegos, ¿verdad? Entonces, por eso tienen problemas escalando y todo eso. Una área de aplicación es desarrollar algoritmos específicos a la aplicación en sí, es decir, a lo que es trayectorias de actividades de aprendizaje, que tome conocimiento sobre pues, todo este bias externo que existe sobre la generación de actividades de aprendizaje. Obviamente ese algoritmo no va a funcionar si tú modelas un problema de robótica general y lo quieres aplicar, pues no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, irnos por esa área es importante si queremos escalar. Yo creo que sí es necesario, ¿verdad?, ya desarrollar un algoritmo específico si queremos básicamente tener este tipo de tecnología disponible para muchos o currículos mucho más grandes, ¿verdad? Es necesario. Lo otro que mencionabas, también desde el punto de vista científico es importante ver si cerramos nosotros al algoritmo y podemos ver si jugando con los modelos, ¿verdad?, los algoritmos actuales pueden proveernos soluciones, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque nos permite entonces leverage, ¿verdad?, tomar ventaja de todo lo que se está desarrollando en tecnología, es decir, no te enclaustras únicamente en un algoritmo específico. Entonces, ambas líneas son importantes. Otra línea muy importante es cómo enriquecen los modelos, como tú dices, ¿verdad?, pues cómo consideras estrés, estado emocional, o empiezas a considerar cosas como el estado mental del estudiante. Hay investigaciones que dicen que les pones una pantalla, la videocámara, y mientras están haciendo actividades de aprendizaje, y tú vas por reconocimiento facial, vas viendo si el estudiante está aburrido o no está aburrido. De hecho, nosotros podríamos tratar de poner una cámara acá y pues podría yo ver quién está aburrido y quién no, ¿verdad?, quién está haciendo caso y quién no. Entonces, pues ese es como fit que podría ir a los algoritmos, ¿no? El problema con esos métodos es que es intrusivo, que afecta el comportamiento del estudiante. Si tú sabes que te están monitoreando, ¿verdad?, entonces vas a tener un comportamiento diferente y eso va a afectar también la ejecución del algoritmo. Está como que truqueado, ¿no? Entonces todavía no hay una respuesta clara. Yo creo que vamos hacia allá, el futuro va hacia allá, que pues los modelos van a enriquecer y vamos a poder capturar cosas ya más subjetivas, pero todavía no estamos ahí. ¿Sí? Hablando en el aspecto educativo, ya ven que ahorita, bueno, todo el asunto de las universidades ha brindado competencia. Ajá. Entonces, está considerando el modelo, porque al final, en la parte educativa antes se decía, por objetivos, yo mido nada más en el proceso de evaluación un resultado. ¿Sí? Y ese resultado, en teoría, me decía si el alumno había aprendido o no había aprendido. Ajá. Pero en este caso, cuando nos orientamos a competencia, estamos hablando de que realmente evaluemos el producto y que en función de la evaluación del producto sepamos que ese alumno realmente aprendió o no aprendió. Esa parte que se está considerando en la investigación. Ahorita no tenemos incorporación o no somos capaces de modelar por competencias. Lo que estábamos muy preocupados en desarrollar es la teoría que sea suficientemente general, pero al mismo tiempo específica, que nos permita resolver los problemas, ¿verdad?
Algo que nosotros incluimos, y no sé si se dan cuenta aquí, que se dice QAF, esto que tenemos QAF, esos son Quality Accumulation Functions, funciones de acumulación de calidad, que son definidas por el educador. Es decir, nosotros estamos modelando cosas como suma de scores, que es algo muy común que hace el educador, ¿verdad? Que dice el valor, por ejemplo, capturado a este nivel es la suma de lo que se capturó en estos niveles. Por ejemplo, eso es una función muy simple, y esto, el valor de este subtema es lo que haya acumulado aquí el estudiante en cuanto a scores. Pero también tenemos funciones que se puede decir como causales, que son lógicas, que es como decir, el valor que tiene este nodo es el mayor que haya obtenido de estos dos nodos. O sea, la teoría es bastante flexible, que te permite a través de estas funciones jugar de alguna manera con cómo tú vas a capturar la información de reward, de utilidad, que es lo que se está tratando de propagar con estas redes de aprendizaje. La idea es que nosotros extendamos ese tipo de acumulación de calidad pensando en eso de competencias, ¿verdad? Porque al final de cuentas es como conjugas el reward que se da de acuerdo al trabajo que haya relacionado al estudiante, ¿no? Entonces, y ahí es donde iría también las funciones de lógica difusa, de alguna manera, ¿verdad? Incorporar estos valores de fósiles, ¿verdad? Que ya no fueran ni binarios, que no fueran de acumulación de scores únicamente, sino también como que de membresía, ¿verdad? Entre las diferentes funciones, ¿no? Entonces, pues sí, para ahí va la teoría, pero todavía nos falta mucho trabajo. ¿Sí? Bueno, más que nada yo quería hacer antes unos comentarios, creo que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho esta parte de los modelos educativos. Entonces, suelo estar viendo como el Observatorio de Innovación Educativa de Monterrey, donde muchos al respecto, y hasta hace poco tenían este modelo de trayectorias, por eso la palabra me llamó mucho la atención, cual pues tú empezabas como una ruedera y podías ir como variando, ¿no? Dependiendo de las áreas de interés que vayas teniendo. Yo no sé si sea una especie de aplicación de este tipo de proyectos que se están desarrollando, o pudiera haber una manera de encontrar puntos afines, ¿no? de las alimentaciones. Y bueno, también algo que a mí me despertó el interés para el tema de los modelos educativos fue una película de hace tiempo de Estados Unidos, en el que era una comedia, pero lo que rescato de esa película es el tema de que se trataba de unos chicos que no los aceptaron en la universidad, crearon como su propia escuela y generaron como, pusieron una pizarra y dijeron, pongan aquí todo lo que ustedes quieran aprender, ¿no? Entonces, a partir de ello fueron encontrando pues, sus propios modelos de aprendizaje. ¿A qué quiero llegar finalmente con la pregunta? Es ¿qué manera, como mencionaban hace un momento sobre el modelo de competencia? Hay pues, otro modelo también que se orienta al tema de los proyectos, ¿no? Y a la parte de la educación usual. Entonces, también que va relacionado a lo que mencionaba de las industrias, ¿no? Como aparte de que se les enseñe el conocimiento, también tengan esta aplicación del conocimiento. Entonces, ¿cómo se puede generar pues una trayectoria que permita, si queremos poner una empresa, hay veces que no siempre vamos a adquirir un solo conocimiento, hay que conocer sobre el tema técnico, sobre el tema financiero. Entonces, cómo al trabajar en un proyecto podemos ir incorporando los diferentes elementos y hacer un plan más adecuado, ¿no? Los nodos acá, aunque aquí dicen subtemas, temas y eso, más bien son learning concepts, nosotros le llamamos conceptos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar en teoría este nodo como una competencia, ¿verdad? Y todo el trabajo que se pudiera estar realizando acá estaría en pro de satisfacer esa competencia. ¿Cómo tú organizas esto? ¿Qué estructura le das? Pues depende de cada área y depende de cada modelador y depende, ¿verdad?, de lo que tú quieres tú evaluar como competencia. Si tú estás evaluando por proyecto, este también podría ser tu nodo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, lo que te está dando la teoría es la capacidad de que
dado lo que tú quieres evaluar, porque al final de cuentas aquí nosotros tenemos un score, ¿verdad? Tenemos que medir cuantitativamente esto, ¿no? Entonces, dado lo que tú quieres evaluar, ¿cómo, o de todos los recursos que tú tienes disponibles, cómo se relacionan estos y cómo fluye tu reward, tu utilidad, para poder determinar que ese nodo ha sido evaluado satisfactoriamente? Pues aquí puedes tú poner competencias, puedes tú poner proyectos, puedes tú poner concepto de aprendizaje, podrías en teoría poner lo que tú quisieras, ¿verdad? Pero por ahí va la teoría más que nada. ¿Sí? Bueno, primero que nada yo soy Mario. Es una pregunta que tiene que ver con tanto lo que hemos visto anteriormente como con esto. Anteriormente estábamos viendo de las noticias falsas. Ajá. Y ahorita estamos viendo el lado de la inteligencia artificial. Y ahora mi pregunta es, ¿la inteligencia artificial tendría la lógica para crear noticias falsas según todo lo que ha visto en las redes sociales? Por ejemplo, yo posteo de que Donald Trump es un malagradecido con los mexicanos. Luego la inteligencia artificial aprende de eso y empieza a postear lo mismo que yo. Y al siguiente minuto, ahí ve ese comentario y ve que dos personas lo postearon. Y le siguen de una red a otra, hasta crear una noticia falsa tan grande que llegan a las personas y quieran la presión hacia ella. Entonces la inteligencia artificial podría avanzar a ese grado de crear noticias falsas. Bueno, un comentario, lo que dijiste no es noticia falsa, ¿verdad? Como ejemplo, ¿no? Porque pues parece que ser que Trump sí está en contra de los mexicanos, ¿no? Entonces no es falso, ¿no? La inteligencia artificial, hablando ya muy genéricamente del área, aquí, ¿alguien ha tomado clases de inteligencia artificial? Bueno, los maestros obviamente, pero si ustedes toman el libro básico de inteligencia artificial, que el más usado es de Stuart, Russell y Norvig, ¿verdad? Ahí se habla de que hay 4 subcategorías dentro de inteligencia artificial, ¿verdad? Agentes que piensan cognitivamente, agentes que actúan como humanos, agentes que actúan racionalmente. Entonces hay 4 áreas, ¿verdad? Y los científicos que están trabajando en el área pues exploran, ¿verdad?, estas líneas de investigación dentro del área. No es lo mismo pensar racionalmente que actuar racionalmente, ¿verdad? Entonces tu pregunta es, pues la inteligencia artificial basada en estas subcategorías puede hacer básicamente lo que tú quieras, ¿verdad? Tú puedes usar la inteligencia artificial para destruir al mundo en teoría, aunque pues, no debería ser, ¿verdad? En teoría hay una corriente ahí muy fuerte que dice que los robots pues en el futuro van a tomar control y bla bla bla, más de ciencia ficción, ¿verdad? Pero también obviamente eso quiere decir, si lo aplicamos a los fake news, quiere decir que muchos bots son inteligentes en ese punto. Algo importante que no se tocó en el tema del profesor Liu es de que a veces las noticias no son completamente falsas ni son completamente ciertas, ¿verdad? Tú quieres generar una noticia que sea cuasi falsa para que la gente lo crea, es decir, que te haga cierto grado de verdad, ¿no? Entonces, este tipo de algoritmos son complejos. Si es completamente falso, tal vez sea más fácil detectarlo, ¿no? Entonces, tú quieres generar noticias que sean cuasi falsas. Y si nos vamos a cosas financieras, tú quieres hacer fraude financiero, ¿verdad?, sin que te detecte. Entonces, no va a ser obvio. Entonces, algoritmos de inteligencia artificial se han aplicado tanto para la generación negativa como positiva, ¿verdad?, de acciones. Al final de cuentas es un algoritmo y si tú lo modelas, pues va a tener el efecto que tú deseas, ¿verdad? No sé si eso respondió a tu pregunta. ¿Algo más? ¿No? ¿Sí? De acuerdo a su algoritmo, ¿qué pasaría si ocurre un sobreentrenamiento? ¿Qué pasaría si ocurre un sobreentrenamiento? Bueno, yo creo que no hay un sobreentrenamiento como tal, ¿verdad? Es muy diferente a lo que se conoce como overfitting en machine learning, ¿verdad? Eso es muy diferente. Aquí estamos hablando de que tú aprendes más conceptos, ¿verdad? Entonces, como tal, no hay un sobreentrenamiento.
La teoría te permite restringir, ¿verdad? O sea, te permite decir, si ya satisfaciste lo que yo te pedí de score, ya no te permito que tomen ninguna actividad, ¿verdad? Te restringe. Pero obviamente pues eso es una restricción al fin de cuentas, es una restricción matemática en el modelo. Entonces nosotros podemos decir que esa restricción se va al infinito, entonces tú siempre estás abierto a aprender. La única implicación directa que tienes entonces es con la duración de tus planes de aprendizaje, porque obviamente tú vas a estar en un ciclo continuo de aprendizaje, ¿verdad? Entonces tu plan de aprendizaje se va a extender en el tiempo y muchos estudiantes no tienen esa disponibilidad, ¿verdad?, de aprender continuamente en el tiempo, ¿verdad? Entonces esa es la implicación directa que se tendría si tú vas a querer sobreaprender algo, ¿verdad? Vas a tener planes de aprendizaje más largos. Otra pregunta, entre los procesos cognitivos para aprendizaje, ¿has considerado cómo es el condicionamiento clásico o para, bueno, solo mencionamos sobre lo del aprendizaje? ¿Lo has considerado el condicionamiento clásico? ¿Cómo el acondicionamiento clásico? Condicionamiento clásico es como el estímulo regalo. Del reinforcement positivo. No hemos considerado ese componente. Sí. No hemos considerado. Eso se podría tratar de introducir aquí y sería tal vez un bias hacia las estructuras, ¿verdad? Si ustedes lo ven esto como una red, hacia las estructuras que el usuario visitaría. Si tú le das, por ejemplo, estoy pensando, si tú le das a cierta región de la red de aprendizaje un mayor score, eso sería como un reinforcement, ¿verdad? De acuerdo a por ejemplo, imagínate que tú haces esta actividad de aprendizaje, ¿ok? Entonces hay como que reinforcement para que tomes esta, porque al final de cuentas ya satisfaciste este requisito, ya no tendría como que mucho sentido que hicieras esta otra actividad. Entonces nosotros no lo hemos modelado, y qué buena pregunta, pero podríamos tratar de hacer un bias, ¿verdad?, hacia las actividades que son como targets de lo que tú ya aprendiste, ¿no? Ahorita el algoritmo tendrá que decidir heurísticamente qué es lo que más le conviene al estudiante, pero no hay un bias como tal, todo se podría integrar. ¿En cada momento la inteligencia artificial tendría algún límite en cuanto a aprendizaje? Yo creo que ya nos salimos del tema. Ya estamos bastante fuera del aprendizaje como tal. Miren, yo creo que este punto en especial no te lo voy a contestar porque quiero que vengan mañana a la mesa redonda, ¿verdad? Esto ya se salió como que un poquito del tema. Mañana vamos a tener una mesa redonda que es sobre desafíos actuales de AI y relacionado a cosas en México, de cómo podríamos hacer investigación en México, y retomamos esa pregunta, ¿verdad?, para que todo quede, ¿verdad?, en el tema. ¿Sí? Muy bien, pues gracias. Mañana los esperamos.